Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Mi nombre es Miguel Ávila del Grinch. En esta ocasión les hablaré sobre un asesino serial. El colombiano Luis Alfredo Garavito ha pasado a la historia del crimen como uno de los asesinos en serie más prolíficos. Confesó haber asesinado a unos 140 menores, todos entre 6 y 16 años y de género masculino, aunque algunos expertos señalan que sus víctimas pudieron ser unas 172 o incluso 192. A cada chico que mató también violó y torturó. Adoraba manosear a sus jóvenes víctimas, pero también los golpeaba. Les pateaba el pecho, la cara y el estómago. Les saltaba encima, les pisoteaba las manos. Amaba hacerles quemaduras con velas y solía morderle las tetillas. Algunos les amputó los dedos, les cercenó las orejas e incluso los genitales. Muchas veces mutiló, desmembró e incluso decapitó. Y siempre bebía antes de realizar sus crímenes. Tuvo un pasado marcado por el dolor. Luis Alfredo Garavito nació un 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en Colombia. Fue el primero y por tanto el mayor de 7 hijos que tuvo la familia Garavito Cubillos. Su formación académica no fue nada sobresaliente, ya que apenas estudió hasta el quinto de primaria, debido tanto a la mala memoria que tenía como a la cruel constancia con que su padre, un tipo violento, bebedor y mujeriego, le recordaba lo bruto que era. Tuvo un comienzo de terror. Junto a esa impotencia para ser marido y amante, empezó a latir con más fuerza el monstruo interior de Garavito cuando en octubre de 1980, mientras seguía trabajando en el supermercado, comenzó a sentir la presencia de un impulso que quería dominarlo. En sus propias palabras, muchas veces me ocurrió que llegaba a menores de edad al supermercado a comprar algo. A mí me iba dando un deseo como lo que soy. Yo siempre he dominado una fuerza o impulso de estar con ese menor de edad, acariciarlo y violarlo. En las horas de almuerzo aprovechaba 2 horas y media y me iba para la ciudad vecina, Quimbaya. Ahí acosé a varios menores. Únicamente los acariciaba, los amarraba y les quitaba la ropa y los violaba. Pero finalizó en 1980 y a comienzos del 81 me voy para la ciudad de Sevilla. Me llevo a un menor. De pronto no sentía placer solamente con acariciarlos y violarlos. Sino que llevaba cuchillos de afeitar, velas y encendedores. En algunas oportunidades les hacía tomar el semen obligados y me quitaba un diente para poder morderlos a los niños. Es el incisivo lateral derecho. Ese diente lo hice colocar porque mi papá me lo tumbó cuando yo tenía 15 años. Yo sentía como un descanso, me sentía bien haciéndoles esto a los menores. Les mordía las tetillas, les tasajeaba los brazos y por los lados de las nalgas los quemaba. Su primer víctima. En 1992 Garavito cometió en Jamundí el primero de sus más de 100 asesinatos. Se trataba del pequeño Juan Carlos, quien se divertía tranquilamente en un parque hasta que tuvo la desdicha de pasar frente de una de las casetas en las que Garavito estaba bebiendo. Seguramente fue el alcohol, además de otros factores, lo que en ese instante encendió en Garavito el deseo de violar a Juan Carlos. Era un impulso oscuro y contundente, el que, convirtiéndolo en una especie de marioneta humana, tomó el control de Garavito e hizo que pague la cuenta al instante y comience a perseguir al niño desde una distancia prudente. Cuando el niño se detuvo, Garavito aprovechó y compró un cuchillo, cuerda y licor. Entonces, y justo antes de que Juan Carlos se levantase para ir en busca de su madre, Garavito lo engañó ofreciéndole dinero y se lo llevó hasta un potrero cercano, caminando después cerca de los rieles del ferrocarril hasta llegar a un lugar despoblado. Fue allí, en medio de aquel paisaje boscoso lleno de charcas que reflejaban la luz de la luna, donde el trastorno de Garavito tuvo la revelación que lo impulsó a complacer su maltrecho concepto de venganza. Me transporté a mi infancia, sentí mucho odio, mas los niños que yo llevaba nunca los mataba, y ahí donde cojo a este menor, empecé a tasajearlo con un cuchillo, y se apoderó de mí algo extraño. Me decía: mata, mata, que con matar ya vengas muchas cosas. Fue así como yo procedí a matarlo, y así fue mi primera muerte. Destripando y amputando, Garavito
aumentó su crueldad. En 1993 Garavito comenzó a abrirles el abdomen a los niños mientras estaban vivos. Era un corte extenso, lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo, pero no como para quitarles la vida. De aquella y otras crueldades fue testigo la capital colombiana, Bogotá. El autor de los asesinatos, el hombre que le arrancó los pulgares a 8 niños, planeó cada crimen tras el cristal de una ventana en los rojizos, empobrecidos y tupidos barrios de ladrillo del sur oriente de Bogotá. Al respecto, Garavito cínicamente expresó: "Eso lo hice yo, sentía placer al hacerle esto a los niños, aparecían con los intestinos afuera, yo quedaba tranquilo. Claro, que pensaba ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos, como yo les digo. Yo titularía El silencio de los inocentes, estando matando niños, la captura de Garavito". El 22 de abril de 1999, y tras haber violado a unos niños y asesinado a más de 100, Garavito fue por fin capturado en la ciudad de Villavicencio. Un niño pobre que vendía lotería en las calles de la ciudad de Villavicencio hacía desnudo y atado de pies y manos en un matorral, ubicado en las solitarias afueras de la ciudad. No había hecho nada demasiado contundente para escapar del agresor hasta que sintió en sus espaldas la proximidad ansiosa del agresor. Fue en ese instante cuando supo que perdería la inocencia y muy probablemente la vida, que el pequeño empezó a gritar con todas sus fuerzas, a ver si alguien hacía algo por él. Entonces, y contra todo lo inesperado, un vagabundo que andaba fumando marihuana por el lugar escuchó los gritos, y al ver cuál era la causa de estos, no dudó ni un momento en apedrear al monstruo. Ayudó al niño a escapar. Finalmente el niño y su salvador lograron llegar a un punto en que el asesino dejó de perseguirlos ante la posibilidad de ser visto. Tras eso siguieron hasta llegar a la casa finca Rosa Blanca, desde donde el noble chatarrero llamó a la estación de policías La Esperanza, ubicada en Villavicencio. Tras la llamada, la policía acudió al lugar, condena y situación actual. Garavito fue condenado a la pena máxima en Colombia, 40 años. Muchos solicitaron su pena de muerte, pero el Estado nunca accedió. Debido a su comportamiento y a su colaboración en el rastreo de cadáveres, se ha abierto la posibilidad de darle libertad condicional cuando cumpla una condena de 20 años. Como es natural, aquello ha suscitado la indignación y el rechazo de la opinión pública. Para complacer al pueblo colombiano, en mayo del 2011, Ecuador solicitó la extradición de Garavito para que cumpla la pena de 22 años por asesinar a 2 menores de 16 y 12 años respectivamente en Santo Domingo de los Colorados. Durante julio de 1998, inicialmente parecía que el proceso iba a decantarse a favor del deseo popular. Sin embargo, en mayo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó el pedido debido a que, según objetaron, que Garavito ya fue condenado por esos hechos. Desde su internamiento, Garavito ha manifestado algunos intentos de suicidio y siempre ha sido aislado para evitar que lo asesinen, y por la misma razón lo han cambiado varias veces de prisión. Tiene, debido a su buen comportamiento, derechos especiales como el uso de teléfono por hasta 4 horas diarias. Según se sabe, las únicas visitas esporádicas que tiene son de una creyente evangélica que quiere lograr que el asesino reencuentre con Dios. Supuestamente tal conversación sería un hecho, pues Garavito manifestó haberse convertido a la iglesia pentecostal, aunque la opinión pública sabe que es una farsa. Bueno, amigos colombianos, ¿ustedes qué opinan sobre el asesino serial Garavito? Dejen sus comentarios, compartan, suscríbanse, es totalmente gratis. ¿Dónde están perros?